Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor por la carta. ¿De quién? De Santiago, hermanos. Muy bien. Puedo anunciaros desde ya, hermanos, que seguramente terminaremos Santiago el año que viene. Tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Así que, si alguien nos pregunta, ¿quién fue tu compañero de viaje en el 2023? Le podríamos decir, mi esposa, mis hijos, mi familia y el hermano Santiago. Ahí estuvo con nosotros en 2023. Muy bien, hermanos. Santiago capítulo 5. Versículo 11. Perdón, versículo 10. Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hemos cantado que ahora hay un futuro, ¿cierto? La diferencia entre el pueblo de Dios que canta y lo que otros cantan es que nosotros lo creemos y lo esperamos. Nosotros, hermanos, no cantamos para sentir emociones. Las emociones están, pero no cantamos para sentir emociones. Cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, lo que estamos es hablando y proclamando a alguien mucho más importante que nosotros, infinitamente más importante que nosotros. Y cuando nosotros cantamos ahora en un futuro, lo cantamos convencidos porque ha sido Cristo quien nos ha dado ese futuro. Porque es Cristo quien ha asegurado ese futuro y porque es Cristo quien va a hacer que ese futuro sea como Él dice. Ahora hay un futuro y esperanza en Él. Y esperanza fiel. ¿Cierto? Y hasta que llega, hermanos, y disfrutemos de ese futuro que el Señor nos ha prometido, vamos a pasar por tribulaciones y por sufrimiento. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. No olvidar que venimos hablando acerca de paciencia. ¿Qué palabra hemos aprendido en griego? Macroxumeno. ¿De acuerdo? Macroxumeno. Y versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿En medio de dónde? De las aflicciones, de los sufrimientos, de la injusticia. Eso es lo que venimos hablando durante estos días. Eso es lo que Santiago está hablando a aquellos que están en dispersión. Y ahora, hermanos, Santiago dice que, hermanos, macroxumeno sin quejas. Es lo que vimos la última vez. No os quejéis los unos contra los otros. Eso es lo que estuvimos, hermanos, contemplando y meditando en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados el que el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo macroxumeo sin queja. Y el Santiago hace así y mira a sus lectores y les dice, mirad las Escrituras. Escudriñad de la Escritura. Pararos un momento y ved en ellas lo siguiente. La Escritura de la cual se está haciendo referencia a Santiago es el Antiguo Testamento. Porque cuando Santiago escribe su carta, el Nuevo Testamento aún no se ha escrito por entero.
aún no se ha terminado de concluir el canon. De hecho, están haciendo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Santiago está diciendo a sus lectores, aquellos a los cuales va dirigida la carta, a las 12 tribus de la dispersión, a la iglesia de la dispersión, y el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros en esta tarde, mirad hacia el Antiguo Testamento, mirad hacia la Escritura, porque ahí hay ejemplo de lo que yo os estoy diciendo. Y ese ejemplo, hermanos, dice Santiago que son los profetas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Que hablaron qué? ¿Qué hablaron los profetas, hermanos? En nombre del Señor. Que hablaron en el nombre del Señor. Ellos eran los voceros de Dios. Dios le dice a su profeta, di esto. Y ellos eran los que anunciaban lo que Dios quería que su pueblo oyera. A la pregunta que nos podríamos hacer, y que también se podrían hacer nuestros hermanos del primer siglo. Muy bien, Santiago, muy bien, pastor. Estupendo lo que me dice del púlpito. Macroxumeo sin queja. ¿Pero esto cómo se hace? ¿Esto cómo se lleva a la práctica? Bien, toma ejemplo. Dice Santiago. ¿Veis? Y eso es lo que nos dicen esta tarde. Tomad ejemplo. Mirad. Seguid el ejemplo de los voceros de Dios, los profetas que el Señor levantó para que hablaran en su nombre en tiempos duros, en tiempos difíciles, en tiempos, hermanos, de rebeldía, donde el pueblo se había vuelto a los falsos dioses y habían olvidado la ley, habían dejado la ley de Dios. Los lectores, hermanos, aquellos a los cuales va dirigida la carta de Santiago, conocían bien la historia de los profetas, ya que tanto en la sinagoga judía como en la iglesia cristiana se leía el Antiguo Testamento, las Escrituras, en ese tiempo. Cuando Daniel hace su confesión de oración, él ora de la siguiente manera, se dirige a Dios y le dice, no hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Daniel capítulo 9, versículo 6. No le escuchamos, y por cuanto no le escuchamos, nos vemos como nos vemos. Eso es lo que, parafraseando, hermano, esa es la oración de Daniel. No escuchamos a los profetas, y no escuchar a los profetas era no escuchar a Dios. Perseguir a los profetas era perseguir a los siervos de Dios. Al igual que Pablo, cuando perseguía a la iglesia, Jesús se le revela y le dice, Pablo, es a mí a quien me persigue. Dura cosa es dar cosas contra el Hijo. El pueblo persiguió a los profetas. Y a esos hombres, dice Santiago, que miremos para que tomemos ejemplo. Considerad a estos hombres e imitadlos. Eso es a lo que les exhorta el hermano del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, hermanos. Vamos a hacer caso a Santiago. Vamos a hacer caso, hermano, y obedecer al Espíritu Santo que ha revelado la palabra de Dios, que es inspirada. Y vamos a pararnos un poco a ver algo de la vida de estos hombres y pedirle al Señor que nos enseñe, que nos guíe por medio de lo que Él hizo en ellos y a través de ellos. Señor, te damos gracias. Abrimos tu palabra, Señor, y dependientes de ti, Señor. Señor, ten misericordia de mí, porque no quiero, Señor, hablar palabras huecas, Dios mío. Y en mí, Señor, no hay sabiduría ni inteligencia si tú no pones tu palabra en mi boca, Dios mío. Lo tengo claro, Señor.
Ayúdame, Espíritu Santo, socórreme. Habla, Señor, en nuestra vida por medio de tu bendita palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hay un profeta, hermanos, que a mí personalmente me impresiona. Y es una barbaridad lo que vivió ese hombre. Y es el profeta Jeremías. Yo tengo, hermanos, un mosqueo innato, o si no sé si innato, tengo un mosqueo crónico, con lo que llama Jeremías el profeta llorón. Me entra un santo cabreo, no sé si eso existe, o me lo acabo de inventar. Me entra una ira santa, que eso sí existe. Lo del cabreo santo es más mundano, es más de la carne. Me entra una ira santa cuando llaman a Jeremías el profeta llorón. Recuerdo cuando yo estaba preparando, hermano, la clase de profetas para el seminario, donde el Señor nos dio el privilegio de poder dar clases, y veía la vida de Jeremías, decía, madre mía. Si hubiera sido yo, no sería el profeta llorón. Sería el profeta llorón que nunca cesa. Vamos a ver un poquito de la vida de Jeremías, hermano, para que entendamos lo que Santiago nos está diciendo. Para que veamos el ejemplo a imitar. Como nos dice el versículo, tomad como ejemplo de aflicción. Fijaros, de aflicción, y aquí otra vez paciencia en macroxumeo, a los profetas. Muy bien, vamos a ver a Jeremías y vamos a ver algunos más. Si el Señor nos lo permite y yo soy hábil para redimir el tiempo y ver, hermanos, cómo vivieron ellos en medio de un pueblo que no los quería y que no aceptaba lo que decían y que rechazaban la palabra de Dios. Vamos a usar bastante la palabra del Señor y para eso voy a pedir que me ayudéis. Así que me gustaría, hermanos, que por favor Celia pudiera buscar Jeremías capítulo 9, versículo 1. Y al chico que mira con ojo de ternerita, busque Jeremías 13, capítulo 17, evidentemente es el Dani. Así que Dani, por favor, Jeremías 13, versículo 17, y Celia, Jeremías capítulo 9, versículo 1. ¿Cómo te sentirías tú si tienes la certeza absoluta de que las personas a las cuales amas y a las que Dios te ha enviado para que por medio de su palabra puedan ser salvas de lo que viene, no te hicieran caso alguno? Por ahí lo han dicho. ¿Cómo? Muy triste. Muy triste. Porque Jeremías tenía certeza de lo que venía. Él sabía perfectamente, sin duda ninguna, que o Judá se arrepentía o Babilonia iba a arrasar con Jerusalén y llevar cautivo a Judá. Ya no existe el reino del norte. En los tiempos del profeta Jeremías, el reino del norte ha desaparecido. Ha sido llevado cautivo por los asirios. En el 722 a.C., los asirios conquistaron el reino del norte, Israel, y lo dispersó por las otras naciones que habían conquistado. Solamente tenemos el reino del sur. Pero aún así el Señor está siendo misericordioso con su pueblo. Israel no escuchó. No obedecieron a los profetas que el Señor envió. Y el Señor los hizo desaparecer. Las 10 tribus del norte. Aún Dios está teniendo misericordia de su pueblo, el reino del sur, Judá. Y envía a sus profetas. Y aquí tenemos a Jeremías. Y Jeremías lo sabe. O te arrepientes o el cautiverio. O te arrepientes o los caldeos van a arrasar. Pero tú, ni caso. Así lo vivía Jeremías. Capítulo 9, versículo 1.
Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Qué te parece? Eso es un hombre, hermano, identificado con el dolor que va a sufrir su pueblo. A veces creo, hermano, sinceramente, que nos falta y sin entrar a juzgar, hermanos, ¿cómo sería nuestra oración si lo identificáramos con el dolor de los que se van a perder? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Cómo clamaríamos al Señor por la vida de aquellos que amamos, que aún no tienen a Cristo y que sufrirán la condenación eterna como no se arrepientan? A veces creo que deberíamos, Señor, métenos en los huesos y en nuestro corazón el clamor por los que se pierden. Porque a veces creo que somos muy livianos, como muy mecánicos, como oraciones ya prefabricadas, sin fuego y sin vida. Jeremías sentía el dolor por su pueblo. Sabía lo que venía y sus ojos se convertían en fuentes de lágrimas. Jeremías es un hombre que sirve al Señor con una angustia profunda por amor a su pueblo. Oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Un hombre que se identifica con el dolor y que es consciente de lo que va a venir y que sufre. Jeremías 13:17. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Ahí lo tienes. ¿Cuánto nos importa, hermano, la salvación de los demás? ¿Nos importa hasta este punto? El Señor metió a fuego en el corazón de Jeremías el que anunciara su palabra a un pueblo rebelde. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Cuando esto es lo que tú sientes por tu pueblo, cuando esto es lo que tú sientes por la iglesia del Señor, cuando esto es lo que tú sientes por los que se pierden, tu clamor y tu oración cambian. Tu deseo por el bien de tu prójimo cambia. Lo que pasa, hermanos, es que no nos gusta sufrir. Atisbamos, hermanos, olemos el sufrimiento y salimos corriendo. Pero el siguiente versículo, hermanos, que vamos a ver no hoy, pero más adelante, si no lo permite, dice esto: tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¡Wow! Pero eso no nos toca ahora. Un hombre, hermano, lleno de dolor por su pueblo. Un hombre lleno de angustia, porque sabe lo que se avecina. Y sabe que su pueblo es soberbio, es rebelde y no están escuchando. A veces, hermanos, nos va a tocar llorar mucho por los que amamos, porque su corazón se ha endurecido tanto que no quieren escuchar. Pero a nosotros, hermanos, nos va a tener que seguir tocando, gracias al Señor y a su misericordia, orar y orar y orar y orar y orar, llorar y orar, orar y llorar, clamar y llorar.
para que si Él quiere podamos ver fruto. Aquí tenemos a un hombre que sufre por causa del pecado de su pueblo. Tenemos, hermanos, a un hombre que se ha curtido, que vive y en medio de esto tiene que seguir anunciando la palabra de Dios, y es la soledad. La soledad es terrible, pero más terrible es cuando además, a ver cómo le explico. Sí, eso exactamente, hermano. Cuando te ves que eres el único que entiende lo que está pasando y todos los demás están ciegos. Además, mirad, hermanos, es una soledad impuesta por Dios. Ojo, Por lo cual hay una obediencia y un negarse a sí mismo por parte del profeta Jeremías. Vamos a buscar, hermano, en el capítulo 16, por favor, Henry, versículo 2. Francisco, por favor, versículo 5. Y Jesús, por favor, versículo 8. Del capítulo 16 del libro del profeta Jeremías. ¿Puedes repetir? Sí, versículo 2, Henry, versículo 5, Francisco, y versículo 8, Jesús. Del capítulo 16. Henry, cuando puedas. Versículo 2. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Versículo 5. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Versículo 8. Asimismo, no entres en casa de banquete, para sentarte con ellos, o comer, o a beber. ¿Qué os parece? Ese era un hombre solo, con un llamado divino. El único que ha experimentado la soledad absoluta es Cristo en la cruz, por amor a nosotros. Creo que después de Jesús, una de las personas más solas que ha habido sobre la tierra es Jeremías. Además, no olvides en qué tiempo y en qué cultura estamos. Si tú vives en un bloque, o aquí lo que llamáis finca, ¿de acuerdo? Y tu vecino se muere y tú pasas de decirle ni siquiera lo siento, tu vecino de toda la vida, ¿qué pensarán de ti? Si se muere tu vecino, o el hijo de tu vecino, o cualquiera, o si vives en un pueblo, con lo que eso significa, porque cuando alguien se muere en un pueblo, dependiendo del pueblo, al entierro van hasta los gatos. Todos. Y el que no va es el señalado. ¿Sí o no? Así es. Cuando en el vecindario muere alguien y tú no vas a darle el pésame, por lo menos eso, ¿tú eres quién? El señalado. El que no tiene ni siquiera, el que no tiene corazón. Porque vale que no nos conozcamos, no seamos amigos, pero ni siquiera una palabra de lo siento, ni siquiera una muestra de compasión. ¿Qué podrían pensar de Jeremías? No vayas a entierro ninguno. No te vistas de luto. Eso es lo que le está diciendo el Señor. No
No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Bueno, por lo menos me quedan las bodas, tampoco. Ni te duelas con ellos, ni te alegres con ellos. Cuando nosotros llegamos a Valencia, llegamos a Valdusó lo primero. Bueno, no, primero llegamos a Orihuela, luego a Valdusó, y se casaba la hija de una vecina nuestra, ¿no fue? Y no nos conocíamos prácticamente de nada, pero le preguntó a Ruth si quería subir a ver el vestido, ¿fue así? Para nosotros una costumbre muy rara, porque en Andalucía eso no. Y entonces Ruth dijo, me ha dicho la vecina que suba a ver el vestido de su hija. Es costumbre que tiene el vestido, bueno, ¿cómo lo tenía? Yo quiero subir. En posición, todo lo que va a llevar. Como un escaparate, ¿no? Y es costumbre, muy bien. Costumbre, cultura, pues estupendo, genial. Y hay gente que me dice, no, a mí me da igual. Si tu hija se casa, pues muy bien, que lo vaya, pero yo te conozco a ti de nada. Nosotros decimos en así, no te conozco ni de la bulla de la feria. Pero luego le digo, Jesús te ama. ¿Eh? ¿Qué hubiera pensado esta mujer si Ruth le dice, no, a mí me da igual? Diría, vaya tela, ¿no? Con los vecinos nuevos. No vaya a banquetes, Jeremías. No celebres. Si tu vecino se casa, no celebres. Si tu vecino se muere, si tu familiar se muere, si tu familiar se casa, si los que conoces, si los que están a tu alrededor, cualquier cosa, ni se te ocurra ir. No entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. No te alegres con ellos. No te entristezcas con ellos. Bueno, por lo menos cuando llegue a casa tengo a mi mujer. No. No te puedes casar, Jeremías. Y cuando le pregunta el vecino, Jeremías, ¿por qué no viniste a consolarme el día en que perdí a mi esposa? Jeremías además tiene que decirle, porque Dios me lo ha dicho. Esa es la vida de Jeremías. Durante todo su ministerio, que fue de los más largos. Así que él veía bodas y todos se alegraban, menos él. Y él veía luto y muerte y no podía consolar a nadie. Y cuando llegaba a casa, no había nadie para que le abrazara. Pero sí había un Dios que lo sostenía y que lo fortalecía. De eso nos está hablando Santiago. De esa aflicción, de esa paciencia. ¿Hasta cuándo, Señor, así? ¿Hasta cuándo no consolaré a nadie? ¿Hasta cuándo no iré a banquete? Hasta que yo quiera, Jeremías. Hasta que se cumpla mi palabra. Macrosume. Paciencia. Pero no paciencia, hermanos, en medio de una vida agradable y sin problemas. Paciencia en medio de la soledad, del dolor, de la angustia. Paciencia en medio de aquellos que conspiraban contra él. Mira, antes de entrar ahí, tú puedes estar solo porque Dios te dice lo que dijo Jeremías. O tú puedes estar solo, teniendo una familia y no querer, hermano, vivir en medio de ella. ¿Me explico? Jeremías se tenía que negar a él mismo para poder hacer esto. Jeremías tuvo que decir, me niego a mi deseo de tener una mujer, a mi deseo de celebrar, y a lo que es normal entre nosotros cuando vemos el dolor, si nuestra cabeza está bien, que es tener compasión de los que sufren. Jeremías se tuvo que negar a él mismo
Y cuando nosotros pertenecemos a una familia, hermanos, y Dios nos ha puesto en medio de una familia y vivimos solos, en medio de una gran familia que Dios nos ha puesto, es muy triste porque al final no queremos negarnos. Queremos vivir como nosotros queremos. Sin negarnos a nosotros mismos. No queremos que nos toque nuestra comodidad. No queremos sacrificar ciertas cosas. Y no hay nada más triste que tener una familia y vivir solo. Cuando Dios te lo impone, porque además eso tiene que ver con su mensaje, es una cosa. Pero cuando te lo impones tú, porque no quieres morir a ti, es otro muy diferente. Nadie en una congregación, en una iglesia, se tendría que sentir solo. Absolutamente nadie. Y si eso ocurre, o está pasando lo que he dicho antes, o la iglesia no está haciendo bien las cosas. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Jeremías capítulo 18, versículo 18. ¿Ya has sentido cómo han conspirado contra ti? ¿Has sentido cómo han maquinado contra ti? ¿Has sentido cómo han planeado acabar contigo, acabar con tu reputación, deshonrarte de palabra, manchar tu dignidad, acusarte falsamente, ser tratado de manera injusta? Bienvenido a los hijos de Dios. Ya Jeremías lo vivió antes que nosotros. Hermano, tomad ejemplo de estos hombres, dice Santiago. A veces pensamos que, pero aquí no es una posibilidad de que estén hablando mal de nosotros. Aquí hay un grupo de personas que están maquinando para acabar con la vida de Jeremías. Venid y maquinemos contra Jeremías. Ellos decían, ¿qué pasa? ¿Que solamente Dios habla a través del profeta Jeremías? Mira, la ley no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio. ¿Te das cuenta? Seguro que hay más personas que pueden hablar. Seguro que el Señor trae palabras a través de otros. Pero Dios ha dicho, no. Este es mi siervo, Jeremías. A este es el que yo voy a levantar para que os anuncie lo que hay en mi corazón con respecto a vosotros. Pero había, hermanos, quienes maquinaban para no oír lo que el profeta tenía que decir. Cuando nos incomoda lo que Dios nos dice, ¿sabéis por quién vamos siempre? A por el mensajero. ¿Por qué? Porque contra Dios no podemos. Claro. Entonces, ¿vamos a por quién? A por el mensajero. ¿Sobre quién echamos toda nuestra rabia, toda nuestra ira, todo lo que nos ha confrontado, lo que nos ha molestado? Contra el mensajero.
Aquí tenemos al mensajero de Dios, al vocero de Dios. Y un grupo maquinando deliberadamente contra él, poniéndose de acuerdo para acabar con Jeremías. Venid e irámoslo de lengua. ¿Qué significa ir de lengua, hermanos? Acabemos con su reputación. Murmuremos. Empecemos a hablar más de él. Empecemos a meter falsas calumnias. Pongamos la duda en los demás. Siempre va a haber oídos que estén dispuestos a escuchar la murmuración. Intentemos desprestigiarlo como profeta. Digamos que es un traidor. Y lo dijeron, léete el libro de Jeremías. Dijeron que Jeremías es un traidor porque Jeremías estaba diciendo, pasamos a los caldeos. Vamos a rendirnos a los caldeos. Si nos rendimos a los caldeos, si nos rendimos a los babilonios, el Señor guardará nuestras vidas. Nuestra vida será por nuestro botín. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Y otros lo veían como ¿qué? Como un traidor. Y ellos decían, no, Dios está con nosotros. Y Jeremías decía, vosotros estáis ciegos. El Señor hace tiempo que ha decretado su juicio, porque hace tiempo que volvisteis al falso ídolo, dejando a vuestro Rey y a vuestro Señor. No, irámosle de lengua, porque no nos gusta lo que nos está diciendo. Sembremos la murmuración, sembremos la crítica, empecemos a poner en duda su reputación, su honestidad, su integridad, la motivación por la cual hace las cosas. Y no atendamos sus palabras. Vámonos a Jeremías 22. Si lo puedes leer, Sergio, por favor. Dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. ¿Sabéis por qué el sacerdote Pasur, que tenía autoridad para hacer eso? Porque era sacerdote. Autoridad tenía para hacerlo. Los sacerdotes tenían esta autoridad. Pero ¿sabéis por qué lo hizo? El versículo 1 dice que el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿El qué? Lo que hemos dicho antes, hermanos. Que el Señor iba a traer destrucción a Jerusalén por cuanto había sido un pueblo que se había rebelado contra Dios. Y cuando el sacerdote oyó eso, en vez de humillarse, en vez de recibir la palabra de Dios, ¿qué hizo? A por el mensajero. Lo azotó y lo puso ¿dónde? En el cepo. ¿Sabéis cómo eran los cepos? Te ponían así, te ponían una tabla aquí donde tú metías el cuello y te lo cerraban. Y luego metías las manos y te lo cerraban y te lo encadenaban. Y los pies también. Y así te pasabas en esa postura todo el día o hasta cuando ellos quisieran. ¿Y dónde puso a Jeremías Pasur? Lo puso en el cepo. ¿Y saben qué lugar? ¿Dónde? Mira lo que dice la Escritura. Y azotó Pasur al profeta Jeremías. Primero lo azotó. Y lo puso en el cepo que estaba ¿dónde? En la puerta superior de Benjamín. La cual conducía ¿dónde? A la casa de Jehová. ¿Por qué ahí? Mira, si a ti te ponen, en un cepo, ¿de acuerdo? Y te ponen
ahí, en el parking de ahí, o a lo mejor te ponen detrás de una esquinita, pero si te ponen en la puerta del Corte Inglés, o si te ponen en la puerta del ayuntamiento, todo el mundo te ve. No vamos solamente a azotarlo, vamos a humillarlo. Vamos a azotarlo y a humillarlo. Que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo se burle de él. Que todo el mundo le escarnezca. Que todo el mundo diga, mira este, el que hablaba en nombre de Dios. ¿No le hicieron eso a nuestro Señor también? Hasta en la misma cruz se burlaron de nuestro Rey. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Menos mal que no se bajó, hermano. Menos mal que no se bajó. Todo el mundo, hermanos, iba a determinadas horas a orar al templo. Estaba así estipulado. Todo el mundo pasaba por esa puerta, era una de las puertas principales. Y todo el mundo veía a quién, a Jeremías, azotado y en el cepo. Golpeado y humillado. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios. ¿Tú esperas menos, hermano? ¿Tú piensas que no nos pueda pasar a nosotros? ¿Tú crees que no hay nadie que murmura, que maquina contra los hijos de Dios? ¿Que pretenden acabar con nuestra reputación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar con el llamado? ¿Vamos a continuar hablando en su nombre? Porque cuando Jeremías era quitado de aquí, ¿sabe lo que volvía a hacer? Predicar la palabra de Dios. Macrosumeo en medio de la aflicción. Jeremías 37:15. Magno, ¿lo puedes leer, por favor? Los príncipes se iraron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Tómale. ¿Por qué? Porque un capitán le dijo, tú te has pasado a los caldeos. ¿Por qué? Porque está diciendo, por favor, rendiros a los caldeos. El Señor así lo dice, para que no seamos destruidos. Y esto lo estaba anunciando en el mismo lugar donde pusieron el cepo. Mira, dice el versículo 12, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba ahí a punto de salir, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Sedemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se llegaron contra Jeremías y le azotaron otra vez y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Jeremías va a salir por la puerta de Benjamín, como él viene predicando, que vamos, rendiros porque el Señor está diciendo esto. ¿Qué piensa el capitán? Este se nos va, este se fuga, este se pasa a los caldeos. Madre mía, las cosas que nos podemos llegar a inventar, ¿eh? O dar como si... o darlo por cierto. ¿Y qué hacemos? Otra vez azotarlo. A la cárcel. ¿Qué ha hecho Jeremías para meterlo en la cárcel? Nada. Pero el Señor lo permite. Tal vez tú no has hecho nada para que te pase lo que te está pasando, pero el Señor lo está permitiendo. El motivo, el por qué, tal vez solamente lo ves cuando termine.
Pero mientras tanto, macroxumeno. Paciencia en medio de la tribulación. Y terminamos con Jeremías, en el buen sentido de la palabra y no como querían terminar los de su tiempo. Jeremías capítulo 38. Mira. Así ha dicho Jehová, desde el versículo 2. Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín. Y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¡Tiene guasa! Jeremías, hemos leído en el versículo 9.1, capítulo 9.1 y 13.17, que él está sufriendo por su pueblo. Si mis ojos hicieran lágrimas, estoy así por vuestra soberbia. Y este le dice, no, este busca el mal. Imagínate cómo se tiene que sentir Jeremías. Os estoy anunciando para que por vuestras vidas las salvéis. Me habéis azotado, me habéis puesto en el cepo, me habéis encarcelado. Buscáis mi muerte, queréis que desista. ¿Sabes lo que quiere Satanás? Que tú y yo desistamos. ¿Sabes lo que quiere este mundo? Que tú y yo desistamos. Que no prediquemos la palabra del Señor. Que no nos alegremos en Él. Que no denunciemos el pecado. Que no vivamos en santidad. Que no nos congreguemos. Que no seamos iglesia. Que no seamos sal. Que no seamos luz. Que nuestros matrimonios no sean diferentes. Que la crianza de nuestros hijos no sean diferentes. Que no demos gloria a Dios en todo. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere este mundo. Que desistamos. Que tiremos la toalla. ¿Qué vamos a hacer? Porque las cosas pueden poner muy difíciles. Pero que muy difíciles. ¿Seguiremos anunciando su palabra? ¿Seguiremos firmes en el llamado? ¿Seguiremos constantes en la obediencia al Señor? Matemos a este hombre. Versículo 4. Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, un rey, me voy a callar el adjetivo. He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cielo. Otra más. Cieno. Aquello tenía que hablar de bien. ¿Por qué en el cieno? Por decir lo que Dios le estaba diciendo que dijera. Hermanos, en el cielo, por obediencia. ¿Era Jeremías masoquista? No. Era un hombre en el cual el Señor le había metido el fuego de su palabra y lleno del Espíritu Santo. Que sabía que no podía volverse atrás. Y que lo que el Señor le estaba diciendo era la verdad. Jeremías, que ellos se conviertan a ti. Pero tú no a ellos.
para que no te quebrantes. ¿Te das cuenta? Firme. Firme. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Lo cantamos, ¿verdad? ¿Y si nos meten en la cisterna? ¿Y si nos azotan? ¿Y si nos humillan? Porque cantarlo aquí es fácil. Pero cantar himnos en la cárcel, como los apóstoles, como nuestro hermano, eso es otra cosa. Eso es muy diferente. Bien. ¿Quién quiere ser profeta? Si lo vuelves a llamar llorón, nos vemos en la calle. ¿Me entiendes? Entonces el profeta macrosumeo, ¿no? Es el profeta que vivió las aflicciones, confiando y sostenido por la mano poderosa de Dios. Que vivió macrosumeo. Cuando aún todavía el Espíritu Santo no había sido derramado sobre toda criatura, pero que sin duda alguna estaba en estos hombres. Otros hermanos, como Elías, se enfrentaron a los falsos profetas. Veremos un poquito más de algún otro así muy rápido. Pero mira la vida de Jeremías. Y mira cómo él se mantuvo firme en la predicación de la palabra. Todo lo que soportó, todo lo que sufrió, sin tener a nadie en casa, pero teniendo a Jehová de los ejércitos de su lado. Otros, repito, como Elías, se enfrentaron a los falsos profetas. 450 de Baal, 400 de Asera. Y sufrieron la persecución de una malvada reina como Jezabel. Y tuvo que huir, y se tuvo que meter en una cueva, y cayó en depresión. Y dijo, solo yo he quedado. Y el Señor le tuvo que decir, no, Elías, no, hay 7000 que aún no han doblado sus rodillas. No eres el único, Elías. No eres el único. Ezequiel anunció la palabra de Dios a un pueblo que no tenía ninguna disposición a oírle. Vamos a Ezequiel capítulo 2, versículos del 4 al 7. Ruth, si lo puedes leer, por favor. Ezequiel capítulo 2, versículos del 4 al 7. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahí llevas. Qué llamado más bonito, ¿no? Qué esperanzador, ¿no? ¿Qué? ¿Moras en medio de quién? De zarza y de escorpiones. Vas a hablarle a una casa ¿qué? Rebelde. Que a lo mejor te oye. ¿No está diciendo eso? Pero que son ¿qué? Una casa rebelde. Pero te oigan o no te oigan, es decir, te hagan caso o pasen de ti 100 pueblos, ¿tú qué tienes que decirle? La verdad. Uno no deja de predicar porque nos oigan o no.
uno no deja de hablar el Evangelio porque hagan caso, ¿no? Sino por amor de los que se pierden y primeramente para la gloria de Dios y porque Él nos lo ha mandado. ¿Oigan o no? ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla cuando nadie nos ha hecho caso? Y aquí quiero abrir un paréntesis. ¿De qué manera medimos el éxito? Porque haya mucha gente. Porque el éxito de Jeremías fue entonces 0. Ahora, ¿fue su ministerio, entenderme, exitoso? Sí. Porque hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Entendéis? Claro, hermanos, claro que queremos que este local se llene a rebosar con los que el Señor ha llamado a salvación. Pero nosotros tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha dicho. Vengan o no vengan. Crean o no crean. Escuchen o no escuchen. Fieles a lo que el Señor nos ha dicho. Ese es el llamado a Ezequiel. Mira. Les hablará pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. No lo que tú quieras, sino lo que yo te doy. Porque no podemos hablar lo que nosotros queramos, sino lo que aquí nos ha sido revelado. Ni más, ni menos. Cuando yo estaba preparando, cuando empecé a estudiar con Jeremías, yo diré, mi pastor está más loco. No sé, yo tengo ahí como una especie de estrecha relación con Jeremías. Pero cuando leí el capítulo 4 de Ezequiel, yo dije, yo no sé si esto podría. Me pegó de tal manera que de verdad que lo primero que pensé fue, es que no tengo derecho a quejarme de nada. Vamos a Ezequiel capítulo 4. Versículos del 16 al 18. Ezequiel capítulo 4, versículos del 16 al 18. Me dijo luego, Dios, está hablando su profeta, y Ezequiel dice esto. Me dijo luego, hijo de hombre, perdón, no es ese. No es ese. Perdón un momentito más, porque no es ese. Capítulo 4, versículo 16, ¿no? No. Yo estoy seguro de que no es ese. ¿El 3 de la batalla? No. No, perdonad, no. Dejadme un momentito. Vale,
¿Tenéis ahí un móvil? Ah, no, ya lo tengo, perdona, 24. Bien. Ezequiel capítulo 24, no 4, me faltaba el 2 delante del 4. Ezequiel 24, perdonad hermano. 24, Versículos del 16 al 18. Mira lo que el Señor le dice al profeta. Ezequiel 24, versículos del 16 al 18. Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Ahora vive con eso. Te voy a quitar el deleite de tus ojos, pero no vas a poder ni llorarla. Vas a tener que seguir predicando lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo acabas de enterrar al deleite de tus ojos y tienes que seguir predicando a un pueblo que no te quiere escuchar? Este es el ejemplo que dice Santiago que tenemos que seguir. Como el Señor no nos asista, hermano, como no sea por medio del Espíritu Santo, es imposible. Mira, aquí se une en Ezequiel. El profeta está viviendo lo que dice Santiago: paciencia en medio del sufrimiento. Macroxumeo sin queja. Te quitaré de golpe el deleite de tus ojos. A la mañana, dice el profeta, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana continué con lo que se me había dicho. ¿Cómo le dices eso a tu mujer? Dime. No sé si el profeta se lo lleva a decir o no, pero ¿cómo se lo dice? ¿Y cómo continúa predicando? ¿Cómo alaba al Señor después de enterrar a tu hija? ¿Cómo alaba al Señor después de que te han dicho te queda un mes? No teniendo tesoro en este mundo, hermano, sino poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando en nosotros se da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, macroxumio. Porque si no, hermanos, le dices al Señor, hasta aquí, Señor. Ya no más. Hasta aquí. Pero entonces miras la cruz. Y Jesús no dijo hasta aquí. Él dijo, consumado es. Hasta el final. Hasta que todo está perfectamente hecho. Daniel se mantuvo firme y se jugó la vida, siendo echado en el foso de los leones, porque se negó a no seguir orando. El decreto era que solamente te pidan a ti, oh rey Nabucodonosor. No, ¿fue con Nabucodonosor? Sí, no, o con Darío. Creo que fue con Darío. Bueno, hermano, luego buscáis.
Creo que fue con Darío, porque era la ley de Media y de Persia. Ley de Media y de Persia. Fue con Darío. 30 días, ¿no? Eran 30 días. Y si no, a los leones. Y Daniel dijo, pues a los leones. Pero yo no dejo de orar. Orar, hermanos. Yo no dejaré de pedir a mi Dios. No dejaré, como tenía Daniel costumbre, de 3 veces al día arrodillarse y orar a Dios. Y el libro de Hebreos nos dice que estos hombres fueron atormentados, experimentaron vituperio, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos y muchos otros sufrieron porque hablaron en nombre del Señor. Bien, ese es el ejemplo que Santiago dice que tenemos que seguir. Ese es el reto para nosotros esta tarde. Es muy difícil seguir este ejemplo si se nos hacen muy pesados los cultos, porque llevamos tal vez 1 hora escuchando al que predica. No. Os va a ser muy difícil seguir este ejemplo cuando yo dejo de venir a la iglesia porque he quedado con mi amigo, o tengo un cumpleaños, o hace frío, o está lloviendo, o hace calor, o es verano, o me siento cansado. No. ¿Qué va a pasar entonces cuando ocurra esto en nuestra vida, hermano? Porque Santiago dice, tomad como ejemplo a estos hombres. Estos son estos hombres, hermano. Santiago dice que nosotros tenemos que imitarles y seguir su ejemplo. Imitar a estos hombres, hermanos, va a llevarnos persecución, reproches, murmuraciones, tortura, soledad e incluso la pérdida de la vida misma. Hoy en día, hermanos nuestros están sufriendo esto. Cristo es el profeta del cual Moisés habló diciendo, profeta del medio de tus hermanos, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Cristo es el profeta de los profetas. Y este profeta, el bendito Hijo de Dios, nuestro Rey y Salvador Jesucristo, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Estamos dispuestos o no a seguir el ejemplo de estos hombres? Piénsalo bien, porque mira su vida. A veces leemos la palabra de Dios, hermano, como si fueran historias, como si estuviéramos viendo una serie de Netflix. Pero estos hombres fueron reales y sufrieron realmente todo lo que aquí está escrito. Y eran hombres, como más adelante va a decir Santiago acerca de Elías, sujetos a las mismas pasiones que tú y que yo. No eran hermanos superhéroes. No eran los vengadores. Eran hombres de carne y hueso. Que con Macrosumeo vivieron en medio de la aflicción, sirviendo y honrando a su Dios. Y nosotros, que el Señor nos bendiga.
Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y tu pueblo. Acabamos de escuchar tu palabra, Señor. Haznos valientes, Señor, y haznos fuertes, Dios mío. Afirma nuestros corazones en ti y en tu palabra, Señor. Que nuestros ojos miren a nuestro Rey Salvador Jesucristo. Que contemplemos la hermosa obra de la cruz. Que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos seguir, Señor, el ejemplo de estos tus siervos que tú levantaste para anunciar tu palabra y para la gloria de tu nombre. Que podamos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que se negó a Él mismo y se despojó de su gloria para encarnarse, para habitar entre nosotros, y que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Danos, Señor, una doble porción de tu Espíritu para pelear la buena batalla, para no volver atrás y para tener paciencia en medio de la aflicción. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús.